un libro titulado Caudillos y se refiere a los caudillos latinoamericanos, que es una especie, por decirlo así, que se da en estas tierras de América Latina. Se lo pregunto porque recientemente en el diario The Washington Post, el corresponsal en Sudamérica, Juan Forero, con base en Bogotá, publicó un texto titulado algo así como en América Latina, mediante la democracia, se eligen a líderes autoritarios y él se refería a Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, y a Rafael Correa, el presidente de Ecuador, y también a Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua. Usted que conoce ese fenómeno, ¿por qué sigue produciéndose en América Latina si es que estos hombres son caudillos o no? Bueno, pues la verdad es que a finales o en la segunda mitad del siglo XX vimos más bien la desaparición, la virtual desaparición de ese fenómeno, porque por esa época empezaron a llegar los países a una democracia pues más desarrollada, menos formal, y los dictadores de la primera mitad del siglo, digamos los Pérez Jiménez o los Rojas Pinilla, empezaron a desaparecer. Y pensábamos que la democracia se había afincado definitivamente en América Latina. Eh, Sin embargo, al final del siglo, personajes como Alberto Fujimori y Carlos Menem en Argentina, pues dieron nuevo aire a ese fenómeno que creíamos extinguido. Esa simiente se vio realmente, digamos, germinada con mucha más fuerza cuando llegó al poder Hugo Chávez y todos los presidentes que están en su órbita, digamos, ideológica, como Rafael Correa y como efectivamente el señor Daniel Ortega en Nicaragua. E incluso podemos hablar también de la familia Kirchner, ¿no? Y del señor Lula da Silva. Entonces, digamos que esa reaparición de esos fenómenos que tienen algo de populismo me hizo pensar que pues realmente se estaba reviviendo un fenómeno que es casi connatural con la existencia de los estados en América Latina, que nació prácticamente en el mismo parto con la independencia, que es el fenómeno de los caudillos. Porque, digamos, estos personajes que estamos viendo ahora y a los cuales trató de sumarse desde otra orilla ideológica el presidente Álvaro Uribe, siguen el mismo patrón que se impuso desde aquella época en el continente. ¿Qué es cuál? Que es un patrón muy definido y muy curioso, porque se trata de personajes enormemente populares, porque son personajes que inicialmente y en casi todos los casos ponen orden en un país que está en caos y digamos, en una situación muy complicada. Eh, Generalmente también tienen políticas muy populares, es decir, la gente los quiere muchísimo porque los pone en contraste con lo anterior y resultan pues mesiánicos, resultan salvadores. Y también con una uniformidad sorprendente, siguen un comportamiento uniforme. Generalmente, a partir de cierto momento de su gobierno, empiezan a preguntarse, bueno, ¿me va a alcanzar el tiempo o no me va a alcanzar el tiempo? Porque mi misión, que está ya muy avanzada, probablemente requiere una extensión más larga en el periodo. Y entonces o se presentan a la reelección Y entonces, o cambian las reglas del juego para seguir. ahora bien, ese es el segundo punto. Digamos, cambia las reglas del juego. Eso es absolutamente uniforme.